hermanos, celebramos hoy la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, una fiesta muy reciente en el calendario litúrgico. Esta fiesta de hoy no tiene todavía ni siquiera 100 años. Fue instituida por el Papa Pío XI en el año 1925, con la encíclica Quas Primas. La razón de esta fiesta es doble. La primera es que en aquel año 1925 se cumplían 1600 años del Concilio de Nicea, primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. Aquel concilio se celebró en la ciudad de Nicea, actual Turquía, en el año 325, y fue la primera gran crisis que tuvo la Iglesia. Había unas personas que llamamos arrianos que negaban que Jesucristo fuera Dios igual que el Padre, mientras que la fe católica, la ortodoxia católica, defendía que Jesucristo era tan Dios como era el Padre. Fruto de ese concilio es la primera parte del credo que nosotros rezamos cada domingo en la misa. En ese concilio se acuña la expresión "y su reino no tendrá fin". Por ese motivo, Pío XI escribe la encíclica Quas Primas instituyendo esta fiesta. Pero había un segundo motivo, y el segundo motivo era la situación social, política, económica que estaba viviendo el mundo en ese momento. Nos cuenta que estamos en el año 1925. En la década de los 20, un año antes, 1918-19 más o menos, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918. Y en 1917 había triunfado en Rusia la revolución bolchevique, el comunismo, que se estaba extendiendo también desde el oriente hacia el occidente. El mundo estaba comenzando a dividirse en dos polos, en un occidente, digamos, liberal, capitalista, y en un oriente comunista. Luego, en el año 1929, va a ser la gran crisis económica, lo que se conoce como el crack del 29, que supuso la ruina de muchas naciones, la caída de la bolsa e incluso una cantidad de suicidios, por ejemplo, en América. Y en la década de los 30 estaban ya en auge los totalitarismos de distintos signos en Europa. Os cuenta que en los años 30 está la Segunda República en España y luego la Guerra Civil, pero es que en Italia está subiendo al gobierno el fascismo de Mussolini y en Alemania el Partido Nacionalsocialista, los nazis de Hitler. Con lo cual ese es el panorama que el Papa Pío XI tiene delante, todo esto. Y entonces escribe esa encíclica Quas Primas, para recordar la realeza y el señorío de nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las ideas, de todas las crisis, de todos los conflictos que pudieran surgir. Para sintetizar bien esta fiesta, yo quiero comentar con vosotros un texto bíblico muy poco conocido, que está, lo podéis buscar, Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, 22. Dice Isaías ahí: el Señor es nuestro juez que nos gobierna. El Señor nos da leyes, es nuestro legislador. El Señor es nuestro Rey, Él es nuestra salvación. Gobierna, juez, da leyes, es Rey, es nuestra salvación. 4 acertos de Isaías que sintetizan esta fiesta y estas lecturas que hemos escuchado. Vamos al primero, va a ser muy breve. Dice: el Señor es nuestro juez, es el que nos gobierna. Todo, la historia, el mundo y nuestra vida, esto es una verdad de fe que tenemos que meternos aquí en la cabeza,
está en manos de Dios. Dios es el Señor de la historia y del mundo. Por tanto, todo acontece según su providencia y según su querer. Muchas veces será un querer positivo, es decir, Dios quiere algo específico, y otras veces será un querer permisivo. Dios permite algo, Dios permite un mal, por ejemplo, para luego sacar bienes de eso. Eso se descubre con el tiempo, que la vamos a hacer, pero es así. Por tanto, esto nos tiene que llevar a una total confianza en Dios, a abandonarnos en su providencia. Él es quien me cuida, Él es mi Padre que está en el cielo y quien me cuida. Pero también es juez. Ojo. Y como juez tiene que juzgar la historia y el mundo. Por tanto, todo lo que vivimos, todos los acontecimientos, tienen una valoración en Jesucristo. Y a Él se le ha dado el juicio, no al Padre, sino al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo, Jesucristo, es la única persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado. Jesucristo tiene un corazón de carne que late y palpita en el cielo, en la eternidad, junto al corazón de carne que también palpita y late de su madre Santa María, porque es la única humana que ha subido en cuerpo y alma a los cielos, y por tanto a ellos se le ha dado el juicio de la historia. Él también nos llena de confianza de que Él hará justicia a su momento. Por eso había una pregunta en el Catecismo Antiguo, que hoy ya nos enseña, que dice: Dios es quien premia a los buenos y castiga a los pecadores que no se arrepienten. Porque nada en esta vida queda impune ante el juicio de Dios. Lo segundo, el Señor es nuestro legislador, el que nos da leyes. Y nuestra ley, la ley que el Señor nos ha dado, se concentra en los 10 mandamientos. Esa es la ley divina. Los 10 mandamientos que a su vez se resumen en amar a Dios y en amar al prójimo como uno mismo. Esos mandamientos los ha dado Dios para establecer el orden social también. Para tener una vida espiritual fecunda, pero para garantizar el orden social. De tal manera que cuando hablamos de Cristo Rey, del reinado social de Jesucristo, es la aplicación de la ley divina, de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Esa es la ley que se nos ha dado y que tenemos cada día que repasarla. Por eso digo que los mandamientos a veces se olvidan, hay que estudiarlos cada día, repasarlos, para tenerlos grabados en la mente y en el corazón. También dice Isaías, el Señor es nuestro Rey. Es decir, la primacía de Dios por encima de todo. Cuando decimos que Cristo es Rey, queremos decir que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. El Señor de nuestra alma, el Señor que gobierna y domina nuestro corazón. Y todo está en relación a Él. Y sin Él no queremos nada, ni podemos pretender nada. Porque todo lo que se salga del querer de Dios siempre será un querer satánico. Por eso nosotros tenemos que mirar siempre y preguntarnos cada mañana: Señor, ¿qué puedo hacer hoy para agradarte? ¿Qué puedo hacer hoy para reparar las ofensas? ¿Qué puedo hacer hoy para que te sientas contento conmigo? Y cuando te vayas a acostar por la noche, examina tu conciencia. Señor, ¿qué he hecho yo hoy para agradarte? Señor, ¿cómo te he servido? Señor, ¿he reparado ofensas? Señor, ¿te he agradado con mi vida? Y ahí iremos poniendo la primacía de Dios, que significa poner a Dios en primer lugar de nuestra existencia. Y terminaba Isaías con la conclusión: Él es nuestra salvación. Si uno vive todo esto, será salvo y podrá entrar en la eternidad. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo, te salvas. Si no blasfemas y no tomas el nombre de Dios en vano, te salvas. Si santificas los días de fiesta establecidos por Dios para su gloria, te salvas.
Si honras a tu padre y a tu madre, amas a tu familia, amas también a tu país, que también está en el cuarto mandamiento, está en el catecismo, te salvas. Si respetas la vida en todas sus fases, desde la concepción hasta la muerte, y la defiendes, te salvas. Si evitas todo contagio impuro, vivir la pureza, el respeto a tu cuerpo, a tu carne, y te apartas de cualquier vicio, de cualquier aberración sexual, te salvas. Si respetas el bien del prójimo, no robas, no lo codicias, intentas evitar toda clase de envidia, de coraje, de lo que sea, te salvas. Si vives en la verdad, respetando y viviendo siempre con sinceridad de corazón, te salvas. Y si buscas tener siempre una conciencia limpia, unos ojos limpios y un corazón limpio, puro y agradable a Dios, te salvas. Esto es tan fácil de decirlo, por lo menos, como difícil a veces de vivirlo. Pero ese es el reinado de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Por eso la primera lectura nos hablaba del rey David en Hebrón, la ley. Nos hablaba la segunda lectura de ir a la casa del Señor, ¿cómo? Guardando sus mandamientos, y nos hablaba el Evangelio del buen ladrón, ser salvos por la misericordia de Dios que hasta el último momento de nuestra vida quiere salvarnos. Pues pidamos al Señor en esta liturgia de alabanza, de acción de gracias, en este sacrificio eucarístico, que seamos fieles vasallos del reinado de Cristo, que Cristo reine en nuestras almas, que Cristo reine en nuestra sociedad y que como los mártires de todos los siglos, sobre todo del siglo XX para acá, sepamos vivir cada día y morir diciendo: ¡Viva Cristo Rey!